primer lugar, buenas tardes a todos y bienvenidos. Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento al Centro Suárez por brindarnos este valioso espacio a la CVX, Comunidad de Vida Cristiana de Granada, para poder proponer y llevar a cabo esta charla. Su apertura y apoyo son fundamentales para el diálogo y la reflexión sobre temas tan importantes y actuales. Es importante destacar que la pastoral de la diversidad sexual forma parte de una de las líneas prioritarias para nuestra comunidad, lo que subraya nuestro compromiso con la inclusión y el acompañamiento. Hoy tenemos el privilegio de contar con dos ponentes excepcionales que nos guiarán a través de un tema de gran relevancia y sensibilidad: la inclusión y el acompañamiento en el contexto de la pastoral LGBT. Exploraremos diferentes perspectivas y experiencias que nos iluminarán sobre cómo construir puentes de diálogo y comprensión. Es importante destacar que esta charla se enmarca en un contexto eclesial donde el Papa Francisco ha insistido en la importancia de la acogida, el respeto y el acompañamiento a todas las personas sin exclusión. Su magisterio nos invita a un discernimiento pastoral que reconozca la dignidad de cada individuo y promueva una iglesia que sea casa de puertas abiertas, donde todos se sientan amados y aceptados. Las palabras del Papa Francisco nos animan a superar prejuicios y a buscar caminos de integración que reflejen el amor misericordioso de Dios. En primer lugar, me complace presentarles a don Cristóbal Rodríguez Hernández. Don Cristóbal posee una sólida formación académica y una amplia experiencia en el ámbito de la teología y el acompañamiento espiritual. Es bachiller en teología, posgrado en cultura de la paz, cohesión social y diálogo intercultural, licenciado y doctor en teología espiritual por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde su disertación doctoral se centró en la presencia de los creyentes LGBT en la Iglesia. Además, ha realizado formación complementaria en terapias focalizadas en las emociones, pacificación de instituciones, liderazgo ético y coaching cognitivo. Ha participado activamente en la formación como acompañante espiritual de personas LGBT y ha presentado su trabajo en conferencias internacionales. Su experiencia pastoral incluye haber sido párroco y colaborador en diversos proyectos, destacando su labor como coordinador del proyecto PADIS, Pastoral de la Diversidad Sexual, y su participación en la fundación de grupos de espiritualidad transgénero y acompañamiento espiritual de personas LGBT. Es autor de diversas publicaciones sobre el tema, incluyendo artículos académicos y un libro de próxima publicación titulado Amados, creados, soñados prodigiosamente, en búsqueda de una pastoral LGBT inclusiva. Recientemente ha sido distinguido como Caballero de Gran Cruz en la Orden de Caballeros Constantinianos del Sacro Romano Imperio. Y a continuación les presento, tengo el honor de presentarles a don Gabriele Davali. Don Gabriele es el director de la Delegación de Familia de la Diócesis de Bolonia. Nos compartirá el valioso camino recorrido por su delegación, que se distingue por ser una de las diócesis con una pastoral oficial que cuenta con el firme apoyo de su arzobispo, quien además es cardenal y presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Su experiencia en el acompañamiento a grupos LGBT de Bolonia y a padres con hijos LGBT desde la Delegación de Familia de su diócesis nos ofrece una perspectiva llena de esperanza y posibilidades. Ambos ponentes compartirán sus conocimientos y experiencias ofreciendo una visión íntegra del acompañamiento. Estamos seguros de que esta charla será una oportunidad enriquecedora para aprender, reflexionar y dialogar sobre un tema crucial en nuestra sociedad. Agradecemos a don Cristóbal y don Gabriele su presencia y su disposición a compartir su sabiduría con nosotros. Demos la bienvenida a nuestros ponentes. Muchísimas gracias por esta presentación. En una primera parte intentaré esbozar algunas reflexiones en torno al discernimiento y el acompañamiento de la realidad LGTB en la Iglesia, y después daré voz a don Gabriele Davali, que nos acompaña,
para que nos presente, como han dicho, la experiencia concreta de lo que se está realizando en la diócesis de Bolonia, en Italia. El trabajo que he realizado en los últimos años y que tuvo como conclusión la defensa de mi tesis doctoral en la Pontificia Universidad Gregoriana el pasado mes de mayo llevaba por título Cristianos de segunda categoría, presencia de los creyentes LGBT en la Iglesia, acompañamiento e itinerarios de vida cristiana. Quisiera hacer notar, para comenzar este encuentro, que no se trata de una simple provocación o título sarcástico. Parte de una categoría amada por la filosofía, pero que también tiene desarrollo en el campo de la teología desde hace algunas décadas. Me refiero a la categoría de indignación ética y sobre todo el uso de la misma en el desarrollo de la teología de la liberación latinoamericana en la década de los 90 del pasado siglo XX. Para comenzar quisiera recordar de una obra bastante conocida, Espiritualidad de la Liberación, de Pedro Casaldáliga y José María Vigil, algunos rasgos que distinguen esta indignación ética. Tiene que ver, en primer lugar, con la percepción de una realidad fundamental. Nos dicen Casaldáliga y Vigil que consiste en que hay realidades y situaciones que ponen al descubierto ante el sujeto dimensiones sumamente sensibles, esenciales, que comprometen los valores absolutos cuya integración es necesaria para la captación del sentido de la vida. En segundo lugar, esta indignación ética parte de la realidad y no tiene su origen en una ideología o en las circunstancias, sino que uno percibe que la siente por el mero hecho de ser humano, de forma que si no la sintiera, no se sentiría humano. No se trata, y esta es la tercera característica, de un dinamismo que nos deja indiferentes, sino que comporta una exigencia ineludible. Además, requiere una toma de postura del sujeto, una opción. Nos recuerdan Casaldáliga y Vigil que esta experiencia y opción fundamental comporta también un acto religioso, porque la persona se define también ante Dios. Esta indignación ética la podemos también llamar compasión, la misma compasión que siente Jesús ante la muchedumbre abandonada como ovejas sin pastor. En el caso de nuestra reflexión en esta tarde, la indignación ética viene de la constatación real. Escuchando y acercándome a los testimonios de vida de las personas implicadas, pareciera justificarse una exclusión real en la Iglesia de un buen grupo de bautizados por el hecho de ser como son y de asumir un elemento de sus vidas que no han elegido. El rechazo o la sospecha patológica pareciera afirmar implícita o explícitamente que Dios se ha equivocado en cuanto a lo que ha creado. Si afirmar esto desde la teología nos parece una barbaridad, nos toca entonces, como ante la zarza ardiente de Moisés, descalzarnos con sacralidad, contemplar el fenómeno y escuchar al Dios que nos habla desde esto que tenemos ante nuestros ojos. La aproximación al objeto de estudio, en mi caso, se realiza desde una disciplina teológica concreta, la teología espiritual. Esta tiene como objetivo el estudio de la experiencia de transformación interior en el hombre y en la mujer creyente. Dentro del marco de la teología espiritual y desde un trabajo académico realizado y evaluado, no se trata de mis opiniones. En contraste con el magisterio reciente de Francisco, intentaré esbozar un camino para el acompañamiento espiritual pastoral de esta realidad. La misericordia ha sido una de las claves teológicas que ha atravesado todo el magisterio de Francisco. Analizarla aquí escaparía del cometido requerido en esta tarde. Pero sí que desde la óptica de la misericordia podemos destacar dos elementos que han sido inspiradores en mi proceso de investigación y estudio. En primer lugar, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium número 20, introduce de un modo nuevo un concepto, periferia. En concreto habla de atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio. Además, en Amor y Leticia se introduce dirigido a la pastoral familiar,
pero aplicable a cualquier otra realidad de manera análoga, la categoría de proceso. Este nos permite situar a la persona que hace camino en la vida creyente en un contexto más amplio. El proceso nos habla de etapas y sobre todo de gradualidad. De esta reflexión hemos tomado prestado los 3 verbos conductores del capítulo 8, que también lo serán en nuestra reflexión: discernir, integrar y acompañar. La escuela espiritual que está de fondo y en la cual he sido formado es la espiritualidad ignaciana. Esta, basándose en la experiencia de Ignacio de Loyola, pero sobre todo en el recorrido de transformación por el legado de los ejercicios, intentará señalar algunas características comunes en todos los cristianos, también en las personas LGBT. La espiritualidad ignaciana tiene como característica que invita al creyente a entrar en contacto directo con el Creador. Es en este diálogo salvífico donde desde la conciencia de sí mismo y la asunción de su propio proceso, iluminado por la gracia de un encuentro, la persona articula su propio itinerario de respuesta a Dios, individuando el bien posible y los pequeños o grandes pasos a articular en su vida. Una indicación a nivel metodológico, que es lo que les he dicho ya al comienzo. Primero, expondré yo una parte y luego daré la palabra a don Gabriel. Empezamos con el estrés de minorías y homofobia interiorizada, aclarando conceptos. Junto a lo que podríamos denominar un rechazo externo, del cual he dado cuenta en mi exposición doctoral y también saldrá en mi libro, pero que no puedo hacer por motivo de tiempo en esta tarde en este ámbito, existe también lo que podríamos denominar un rechazo interno. La persona LGBT, por el hecho de su condición, se ve sometida a un estrés continuado, incesante, invasivo, generalizado, y todo esto a consecuencia de ambientes hostiles, indiferentes, de estigma y de casos de agresividad y violencia. A este fenómeno se le conoce como estrés de las minorías, y lo padecen todos aquellos grupos minoritarios que en el contexto social deben reafirmarse con una identidad distinta a la de la mayoría. En no pocas ocasiones, a través del conflicto en la lucha por el reconocimiento de los propios derechos fundamentales. El estrés de minoría, en los casos más agudos, puede llevar a la persona LGBT a vivir con sufrimiento su propia orientación y en algunos casos a poner fin a su vida. Son alarmantes las cifras en las que se habla de suicidio o riesgo de este en los jóvenes LGBT. Ya en el 2005, en el caso de Italia, 1/3 de los suicidios de los adolescentes, según la OMS, estaba ligado al hecho del descubrimiento de su propia homosexualidad. Este estrés de minoría, en el caso de las personas LGBT, consta de 3 dimensiones. Primero, la homofobia interiorizada, que es la actitud ambivalente y conflictual que la persona homosexual tiene frente a sus deseos, fantasías y orientación sexual. En segundo lugar, el estigma percibido. Si la hostilidad percibida es mayor, el sujeto adoptará estrategias aptas para evitar de explicitar su propia orientación sexual, aumentando la vigilancia y el miedo a ser reconocido como gay o lesbiano. Y en tercer lugar, las experiencias vividas de discriminación y violencia. Estos 3 componentes determinan la autodefinición de sí por parte de una persona LGBT y condicionan o comprometen en no pocos casos la salud mental de la misma. Este momento de revelación de sí mismo por parte de la persona LGBT después de un proceso personal se conoce con el término coming out, o en español salida del armario. Se trata de un momento delicado que es esencial tener en cuenta en un proceso de acompañamiento, prestándole la atención debida y dando soporte a la persona en tan delicada encrucijada. Aún en los casos donde no hay un ambiente hostil, el coming out es un punto de inflexión. Marca un antes y un después en la forma de relacionarse de la persona LGBT con su contexto y con la sociedad. Tener en cuenta este estrés de minoría y la homofobia interiorizada será de fundamental importancia para la persona que se disponga a acompañar espiritualmente
esta realidad. Variante normal y minoritaria del desarrollo de la sexualidad humana. Si la persona no elige su orientación sexual, sino más bien descubre y confirma lo que ya existe en su propio interior, podemos llegar a la conclusión de algunos psicólogos de que esta se trata de una variante más del amplio y rico abanico que conforma la sexualidad humana. Nos recordaba en uno de sus artículos la profesora Calonacci. Según la óptica cognitivista, la homosexualidad es una variante normal de la sexualidad y no representa absolutamente una patología. La orientación sexual del paciente se pondrá al centro de la terapia solo si sus creencias al respecto tienen connotaciones negativas. Entonces, en el caso de una orientación sexual egohistórica, la óptica cognitivista pondrá su atención sobre el sufrimiento y el disgusto que provocan el paciente, dedicando tiempo y espacio a indagar cuáles sean las creencias negativas y las condiciones disfuncionales que comprometen el bienestar psicológico de la persona. Se buscará de explorar ampliamente, modificarlas y añadir nuevas, de manera que se pueda construir y reforzar una visión positiva. Fin de la cita. Por tanto, la clave está en encontrar los elementos que provocan malestar psíquico en la persona, de manera que la acompañemos a una reconciliación de su propia orientación sexual. No es la orientación sexual en sí patológica, pero los elementos que introducen rupturas en el sujeto pueden ser elementos patológicos que deben ser identificados, acompañados, sanados e integrados. Según la Asociación Americana de Psicólogos, la APA, cito, las atracciones, los comportamientos y las orientaciones sexuales hacia personas del mismo sexo son de por sí normales y positivas variantes de la sexualidad humana. En otras palabras, no indican problemas mentales o evolutivos. Fin de la cita. Significa esto que la afectividad homosexual es fundada sobre el deseo relacional, tal y como lo es la afectividad heterosexual, en un sistema psíquico completo que se funda sobre la totalidad de sí. Desde el punto de vista psicológico, la estructura relacional homosexual puede ser productiva de felicidad y autoestima, seguridad y certeza de sí, de autovaloración segura y confiada que funda una vida coherente con el bien que el sujeto sueña para sí mismo con el otro de amor. Esto es una cita de una obra de tres psiquiatras italianos, Rillano, Chiliberto y Ferrari. Fin de la cita. Es sobre estos argumentos que se funda desde el plano psicológico la homosexualidad como una variante normalizada del desarrollo de la sexualidad humana. Un reto: acompañar las conciencias, no pretender sustituirlas. En el número 37 de la exhortación apostólica posinodal Amor y Leticia, hablando del acompañamiento de la familia, y analógicamente podemos usarlo para la situación que nos ocupa, se dice: estamos llamados a formar las conciencias, pero no a pretender sustituirlas. La exhortación apostólica hace referencia a la rica tradición doctrinal de la Iglesia en cuanto al significado profundo del matrimonio, pero también, retomando el contenido del Concilio Vaticano II, hace una relectura de esta tradición a la luz de las situaciones actuales y variadas de familia. En este sentido se convierte en un marco de referencia fundamental y necesario para nuestra reflexión. No se trata solo de profundizar las consecuencias que tiene el amor descubierto, madurado y cristalizado en el sacramento del matrimonio, sino que además nos invita a profundizar en el significado más profundo del amor humano, en el contexto del plan salvífico de Dios para el hombre. En ningún momento pretendemos, aludiendo a Amor y Leticia, como marco referencial de nuestra reflexión, establecer ni de manera remotamente análoga ninguna relación entre el sacramento del matrimonio, entendido en clave cristiana, como la donación de un hombre y una mujer en la apertura a la generación de la vida, con la vivencia de las parejas LGBT. En concreto, el capítulo 8 aporta para nuestra reflexión la novedad de una pastoral centrada en el discernimiento,
donde no solo se mira a la consideración de la norma general, sino a las situaciones concretas en que ésta se desarrolla. El discernimiento permite reconocer la singular historia de cada uno en un acompañamiento sincero del actuar de Dios en el corazón del hermano. El discernimiento desde la misericordia permite entender los atenuantes que impiden a la persona vivir el sentido pleno de la norma general en ciertas ocasiones. En cuanto al rol que Amor y Leticia reconoce a la conciencia personal en el número 303, afirma la necesidad de ayudar a una maduración de la conciencia de la persona, para ayudarla a reconocer los límites de una situación imperfecta y el bien posible presente en ella, entendiendo como la respuesta concreta que la persona puede dar a Dios en este momento de su vida. Esto no solo no cierra, sino que acompaña en el camino hacia la vivencia plena del ideal. En este número 303, el Papa Francisco hace alusión a la Gaudium et Spes en el número 16, donde se habla de la dignidad de la conciencia moral. Estos criterios de discernir y buscar el bien posible nos abren a la lógica de la esperanza en el acompañamiento espiritual, que parte del convencimiento de que nadie puede ser condenado para siempre, porque esta no es la lógica del Evangelio. Amor y Leticia 297. Los principios propuestos en Amor y Leticia nos abren a una pastoral que no se basa en la simple aplicación de normas rígidas para todo, sino en la escucha atenta al relato que toda persona porta consigo. Estos principios básicos para el discernimiento, según Amor y Leticia, son humildad, reserva, amor a la Iglesia y a su enseñanza, en la búsqueda sincera de la voluntad de Dios y con el deseo de alcanzar una respuesta a ella más perfecta. Amor y Leticia número 300. Son elementos estos que nos permiten verificar si estamos transitando el itinerario que el Papa propone como válido en este camino para una pastoral de discernimiento de situaciones de especial, no me gusta la palabra dificultad, pero es la que se usa en tantos ámbitos pastorales. ¿Qué significa discernir? El discernimiento al que nos referimos es un ejercicio consciente y libre de la persona, que dentro de una dinámica espiritual busca escuchar la voz de Dios para avanzar en el camino de seguimiento de Cristo. Discernir en clave creyente es colocar nuestra vida con todos sus componentes y circunstancias ante Dios, para descubrir su voluntad sobre nosotros y elegirla como aquello que nos conduce a una mayor unión con Él y unificación de nosotros mismos. Al identificar desde nuestra propia libertad nuestra voluntad con la de Dios, adquirimos una libertad interior que nos permite elegir sin la presión de ninguna afección que nos conduzca en otro sentido. Discernir es identificar los distintos movimientos de nuestro interior y descubrir que no todos nos conducen hacia el objetivo de esa mayor unión con Él en el amor. El carácter relacional será un elemento que define lo que entendemos por discernimiento entre el creyente que busca y desea y el misterio de Dios que se comunica y hace accesible. El amor es una nota esencial en el ejercicio del discernimiento creyente. Y la experiencia del amor es la que abre a la confianza, clave para el camino de acompañamiento. Discernimiento, personas LGBT y espiritualidad ignaciana. El interrogante que nos acompaña es ¿por qué resulta importante la espiritualidad ignaciana para la reflexión en torno al discernimiento y acompañamiento de las personas LGTB? ¿Qué aporta de novedoso y distinto? La espiritualidad ignaciana pone el acento en la persona que hace experiencia espiritual. Tiene una mirada integrativa sobre todo singular que constituye su vida. Mirará el contexto solo buscando proponer el camino que se ajuste más a la situación que tiene delante. Y todo orientado al servicio de un encuentro, donde los protagonistas son dos: el creyente que busca y el Dios que se entrega, que se revela. Además, la clave de transformación la sitúa en este encuentro salvífico. Ignacio advierte a quien da los ejercicios de la importancia de esta comunicación directa entre creador y criatura, abrazándola en su amor y alabanza, disponiéndolo a la persona
en la vía que mejor podrá servirle en adelante. Es la vía del amor la que consiste a la persona descubrir su camino propio de servicio al Señor. Este contacto directo garantiza la libertad del proceso de transformación interior. Los creyentes LGTB, en un gran número, se han sentido en tantas ocasiones analizados y considerados de manera reductiva. Es como si la identidad homoafectiva condicionase e impidiese en su integridad ciertos aspectos de su vida espiritual. Considerar a la persona como un todo la ayuda a descubrirse que toda en sí ha sido creada y pensada por Dios como un regalo. Esto conduce a una relectura de cada historia personal desde la óptica de la historia de la salvación. La confianza y el agradecimiento permitirán a las personas LGBT que han vivido un proceso de transformación interior ser capaces de construir espacios fraternos donde vivir de un modo singular estas virtudes y crecer como comunidad. Es muy importante en este sentido 3 elementos que citaré de manera breve. Acompañar la experiencia, necesidad de elaboración crítica de la experiencia y conocimiento interno, conocimiento a través del amor. Acompañar la experiencia. En el número 305 decía el Papa Francisco, de Amor y Leticia, que por creer que todo es blanco o negro, a veces cerramos el camino de la gracia y del crecimiento y desalentamos caminos de santificación que dan gloria a Dios. Recordemos que un pequeño paso en medio de límites humanos puede ser más agradable a Dios que la vida exteriormente correcta de quien transcurre sus días sin enfrentar importantes dificultades. En este itinerario discerniente, el fuego interno se convierte en espacio de libertad de la persona, de encuentro y de escucha de Dios. Por eso se hace indispensable garantizar la sacralidad del mismo, evitando cualquier tipo de intromisión externa, dando espacio a la persona y a su encuentro con Dios. Formar a personas para acompañar la experiencia y la relectura de esta desde el fuego interno es una urgencia necesaria en la respuesta pastoral a las personas LGBT. La necesidad de elaboración crítica de la experiencia nos habla de cómo, después de hacer una experiencia de sentirse amado y aceptado por Dios en todo lo que se es, la persona es capaz de releer también su vida y sus experiencias de sufrimiento dentro de un plan mayor de Dios para sí y de activar procesos de resiliencia. El conocimiento interno o conocimiento a través del amor es aquel que nos permite sentir y gustar las cosas internamente, adentrarnos en un espacio de libertad individual, en un auténtico evento que permite a la persona creyente entrar en un diálogo constructivo y transformativo con Dios e ir más allá de la norma que en tantas ocasiones constriñe y limita. Acompañamiento espiritual ignaciano. Salto desde donde acompañar, hay desarrollado el principio de realidad, básicamente es desde donde la persona está y se encuentra. Parece una cosa muy esencial, pero fundamental. No podemos partir de ideales, tenemos que partir de lo que tenemos delante. Y subrayamos desde el acompañamiento espiritual ignaciano algunos elementos específicos a tener en cuenta en torno al acompañamiento de personas LGBT. Y con esto yo termino. Siguiendo la obra de Arellano, Giliberto y Ferrari, que son estos 3 psiquiatras italianos, donde hablan de las características de un psicoterapeuta que acompaña la realidad LGTB, podríamos decir que son las mismas que de un acompañante, matizando lo propio del proceso de acompañamiento espiritual, que se dispone a acompañar en esta tarea. Estas son, en primer lugar, entender cómo la descalificación personal se ha fraguado en la persona acompañada a través de su historia personal y familiar. Entender las dinámicas de negatividad que el sujeto ha introyectado. Preguntarse cómo se han gestado los bloqueos de incertidumbre.
también por los procesos de resiliencia y soluciones, entender qué significa para el sujeto atribuir cierta moralidad en sí a su propio ser homosexual, atender a la pluralidad de elementos que lo configuran, ayudar a una reconstrucción atenta, individual y contextualizada, favorecer herramientas de resiliencia, trabajo en torno al odio de sí como camino para construir condiciones para una vida buena y favorable. Junto a estos elementos, el acompañamiento espiritual está llamado a preguntarse también por la evolución de la imagen de Dios en las personas y el progreso de la relación con Él. A medida que la persona va realizando un trabajo de aceptación personal, también su experiencia de Dios se va modificando. En cuanto al acompañamiento específico de las personas LGBT, el primer reto que se nos plantea es salvar el estatuto de legitimidad de la experiencia creyente de la persona acompañada. Si las personas LGBT son bautizadas, por tanto miembros de facto de la Iglesia, poseen la misma autonomía que cualquier otro cristiano para gestionar por sí mismo, con la ayuda de las mediaciones necesarias, su universo interior. Para dar paso a la intervención de don Gabriele Davalli, quisiera hacerlo haciendo una llamada al integrar. ¿Se acuerdan que el esquema son los tres verbos? Discernir, acompañar, integrar. Esperen que he tocado algo y esto se ha ido. Sí, pues. Exacto. En el número 150 del documento conclusivo del Sínodo de los Obispos dedicado a los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional se decía: en muchas comunidades cristianas ya existen caminos de acompañamiento en la fe para personas homosexuales. El Sínodo recomienda facilitar esos caminos. Esos caminos en el contexto pastoral de Italia han iniciado en torno al año 1980, que es la creación del primer grupo para personas LGBT, que es el grupo Il Guado de Milano. Pero también en esos años, ahora nos ha hablado don Gabriele, nace el grupo In Camino de la ciudad de Bolonia, del cual presentamos en esta tarde su historia y la experiencia de acompañamiento por parte de la diócesis. A don Gabriele Davalli la palabra. Muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas. Espero que mi español sea bueno, espero. Entonces, soy muy contento de estar aquí con vosotros esta tarde y agradezco mucho la oportunidad que me se da de poder compartir y contar un poco. Realmente interesante y rica que estoy viviendo desde ya hace 8 años. Soy sacerdote de Bolonia, entonces, y director de la Delegación de Pastoral Familiar de Bolonia desde 2018. Y antes de esta fecha nunca había entrado en contacto con la realidad del mundo LGBT. La sorpresa para mí llegó a principios del año 2019, cuando el obispo de Bolonia me pidió oficialmente de seguir como pastoral familiar el grupo En Camino, es decir, el grupo que se encarga de seguir las personas LGBT. Al principio de esta experiencia no tenía muy claro por qué la pastoral LGBT había sido confiada a la pastoral familiar. Con el tiempo, esta elección ha demostrado de manera evidente su coherencia. El grupo En Camino nació en Bolonia en 1984, ya hace 40 años, por la intuición de algunos jóvenes de la época. Las cuestiones fundamentales eran: ¿es posible ser cristiano homosexual? ¿O para ser cristiano es necesario no vivir la propia homosexualidad? O una persona que quiere ser fiel a su ser y sentir homosexual tiene que salir de la iglesia. El grupo En Camino nació entonces de una pregunta sencilla y profunda:
¿La fe y la homosexualidad son antagonistas o pueden vivirse juntas? Esta pregunta nacía en el corazón de la Iglesia, en el corazón de chicos y chicas de nuestras parroquias, de familias católicas, hijos e hijas de personas comprometidas en la vida de la comunidad cristiana. Esta pregunta nació entonces en el corazón de la Iglesia y por eso es justo que este grupo sea custodiado dentro de la Iglesia, pensándola como una gran familia en la que no hay hijos importantes y perfectos que proteger y estimar, e hijos, en cambio, que no deben ser tenidos en cuenta y por lo tanto ser excluidos. En el camino que también yo he recorrido en estos años, me he dado cuenta de cuán importante puede ser esta pastoral para comprender cada vez mejor el corazón de la Iglesia, como la quiso el Señor de Jesús, una comunidad en la que cada uno encuentra su lugar, no porque se le conceda, sino porque cada uno es un don de perfección y belleza salido de las manos del Creador. El grupo de En Camino de Bolonia tiene entonces 40 años de historia, 40 años de encuentros de oración, de encuentros de formación, de experiencias de vida y de pertenencia a la Iglesia. Me parece entonces que la experiencia de este grupo sea una auténtica experiencia cristiana. De hecho, tanto con parábolas como con hechos concretos, pone al centro a la persona y no a los esquemas. El grupo En Camino desde siempre parte de la experiencia concreta de vida y no de teorías. El propósito del grupo En Camino es de hacer que el Evangelio se encuentre con la vida de las personas concretas. Esta elección se concreta en que la lectura y la meditación del Evangelio no es un simple relleno de los encuentros, sino es la parte estructurante y fundamental. El Evangelio se lee, se medita, se comparte y se convierte en motivo de oración. A lo largo de toda la historia del grupo, el objetivo de los encuentros nunca ha sido llevar adelante ningún tipo de reivindicación o de batalla ideológica. Se da una enorme importancia a la dimensión de la acogida. Cada encuentro siempre comienza con un momento de presentación y de acogida de los nuevos miembros. El sentido de acogida y hospitalidad son elementos esenciales de ese grupo. Participan en el grupo personas de diferentes orígenes y diferentes edades. Todavía están presentes en el grupo personas que vieron nacer el grupo en los años 80 y que obviamente ahora son mayores de 60 años. Junto a ellos se encuentran chicos y chicas más jóvenes. Los participantes proceden de ámbitos sociales, culturales diversos, profesionales independientes, empleados, maestros, artesanos, estudiantes, jubilados. Esta mezcla generacional es una enorme riqueza que permite centrar continuamente los fines del grupo. Me parece que es importante valorar la memoria de las personas que vieron nacer el grupo. De sus relatos emerge la serenidad y la paz de personas que han deseado simplemente, a lo largo de casi 40 años, expresar su fe en un itinerario de crecimiento y de conciencia. La historia de este grupo expresa un profundo sentido eclesial. De facto, este grupo siempre se ha sentido parte de la iglesia local de Bolonia. Este vínculo siempre ha sido asegurado por la presencia de sacerdotes que han acompañado el camino del grupo. Hubo momentos en los que las actividades del grupo se realizaban de manera discreta, pero nunca clandestina. Los obispos eran informados de la existencia del grupo y aun cuando promovían su existencia, nunca pusieron ningún tipo de prohibición. Varios sacerdotes de Bolonia lo han acompañado en diversas etapas.
encuentros, momentos de oración, celebraciones penitenciales. ¿Desde cuándo la pastoral de las personas LGBT entró en el ámbito de la pastoral de la delegación de familia? Las cosas, por supuesto, han adquirido una mayor oficialidad, pero sin embargo el estilo no ha cambiado en absoluto. Pero ¿cómo se llega a participar a este grupo? Normalmente se llega al grupo en camino a través del boca a boca o a través de la información que se puede obtener en el sitio web del grupo. Existe un grupo llamado Grupo de Acogida que se encarga de contactar a quienes desean participar en los encuentros. Se organiza un encuentro en el que nos conocemos y creamos un mínimo de relación. El fin de esta práctica es garantizar que las personas que se sientan acogidas y que no sean lanzadas en un grupo en el que no conocen a nadie. Es también ocasión para verificar las intenciones de quien desea acceder al grupo. La participación en el grupo debe tener como único fin el crecimiento espiritual y cristiano. No debe haber otro fin secundario. No se trata de un grupo de militancia política, ideológica, ni un grupo para ligar. Es necesario aclarar bien estas características antes de entrar a formar parte del grupo. Esto también sirve para proteger el camino de las personas. Los distintos caminos pueden haber alcanzado diferentes niveles de conciencia y madurez. ¿Cómo se lleva a cabo el encuentro? Normalmente nos encontramos una vez al mes, los domingos por la tarde. El calendario se entrega al inicio del año pastoral y también se publica en el sitio web. La primera parte del encuentro está dedicada a la acogida. Quien conduce el grupo introduce una actividad de animación cuyo objetivo es calentar el ambiente y permitir que todos, especialmente quienes participan por primera vez, perciben un ambiente favorable, relajado y amistoso. Después de esta actividad inicial, el responsable del grupo da actualizaciones sobre el calendario y sobre todo proporciona la información que conecta directamente el grupo con otras actividades diocesanas, en particular las actividades de la pastoral de familia. Creemos que es importante que todos estén informados sobre lo que sucede dentro y alrededor del grupo. Este es un aspecto que caracteriza un clima de responsabilidad compartido en el grupo. Obviamente hay siempre alguien que lleva las riendas del discurso, pero todos están al tanto del camino que se recorre. Este tipo de liderazgo es importante para un grupo que hace de la inclusión su característica principal. Sigue después el corazón de nuestro encuentro, la lectura, comentario y meditación de un texto de las Escrituras. La parte central del encuentro siempre se prepara con gran cuidado. Normalmente un pequeño grupo de personas se encuentra algunas semanas antes del encuentro dominical para reflexionar sobre el tema y el texto que serán propuestos. Se elige un pasaje de la Escritura, un texto de las diversas cartas pastorales de nuestro obispo para alinearse con las propuestas pastorales del diócesis. Durante el encuentro del domingo, el momento de presentación del texto y del tema es propuesto por uno de los sacerdotes o religiosos o religiosas que participan en el grupo como acompañantes. Es fundamental la presencia de sacerdotes religiosos, religiosas en el grupo. Se ofrece un comentario sencillo y profundo del pasaje elegido. Se formulan algunas preguntas o provocaciones que servirán para animar al grupo a compartir. Normalmente después nos detenemos 30 minutos en silencio para meditar sobre lo que se ha dicho. Es el momento de la reflexión personal y de la interiorización.
Luego nos dividimos en pequeños grupos para poner en común lo que hemos meditado personalmente. Tenemos algunas reglas para compartir. Cada uno es libre de compartir. Solo quien quiere habla y cuenta algo de sí. El clima no debe ser juzgante. El objetivo es acoger a cada uno tal y como es. No queremos crear en los grupos debates, ocasiones en que las diversas ideas y experiencias se contraponen. El objetivo no es decir quién tiene razón y quién está equivocado, sino encontrar ocasión para encontrar riqueza mutual en lo vivido. Hablamos de nosotros, no de principios abstractos, ideas o experiencias. Todos nos confrontamos con nuestra vida. A este respecto, quiero dar testimonio de lo importante que ha sido para mi vida personal, como hombre cristiano y sacerdote, este intercambio. Es aquí donde nos descubrimos en camino, todos en camino, junto a otros, hechos de la misma carne, creada a imagen y semejanza de Dios. Es aquí donde experimentamos la belleza de este camino que salva la vida de muchas personas. Por ello, todo lo compartido se considera como un tesoro preciosísimo que debe guardarse en secreto. Es como la confianza que se intercambia entre los amigos que se quieren. El compartir en pequeños grupos dura aproximadamente 1 hora. Luego nos reunimos para la oración. Me gusta mucho notar cómo la oración siempre se cuida en cada pequeño detalle. El canto, el acompañamiento musical, la elección de textos adecuados. La propuesta de algunas dinámicas hacen que la participación en la oración sea siempre activa. Todo esto expresa cuidado y atención y muestra lo importante que es la dimensión espiritual para este grupo. Finalmente, al término de la tarde, cenamos juntos. La dimensión de la convivialidad es fundamental. Sabemos cómo alrededor de la mesa se construyen amistades, se profundizan las conversaciones, se bromea y se crece en la humanidad verdadera y auténtica. Para nosotros en Italia, todo esto se sintetiza con la expresión mangiare insieme una pizza, comer juntos la pizza. La pizza es signo de compartir, de amistad, de afecto, de cercanía, de fiesta, de estar juntos. Una pequeña confianza personal. En referencia a mi actitud hacia el grupo, me doy cuenta que esta ha cambiado mucho en estos años. Si hago un examen de conciencia, debo reconocer que en los primeros tiempos mi comportamiento era el siguiente. Si el encuentro, por ejemplo, comenzaba a las 4, yo llegaba al encuentro a las 3:59, listo para empezar a las 4. Y si la oración final del encuentro terminaba a las 7:30, a las 7:35 ya estaba en el coche listo para regresar a casa. En los primeros meses de mi asistencia al grupo, nunca me quedé a cenar con ellos, tampoco tenía el coraje de salir, comer una pizza en una pizzería, en un lugar público. Es que tenía miedo de entrar en contacto real con estas personas. Cumplía mi tarea de manera precisa y puntual, pero me protegía del verdadero y auténtico encuentro con ellos y con ellas. Tuve que enfrentar mi homofobia interiorizada, que me condicionó mucho. Caminando con ellos y con ellas, conociéndolas, pude aprender mucho de ellos, de ellas. Es interesante cómo en estos años el Grupo En Camino ha comenzado a realizar también un servicio formativo en las parroquias de la diócesis. Es cada vez más frecuente, gracias al boca a boca, ser contactados para visitar grupos de adolescentes, jóvenes, para contar y compartir. El mundo juvenil
está muy solicitado por los temas LGBT. Los jóvenes de hoy son más abiertos de lo que fuimos nosotros hace décadas a los temas relacionados con la orientación e identidad de género. Por lo tanto, el grupo En Camino es contactado por párrocos educadores para encontrarse con grupos jóvenes y darles testimonio de su experiencia. Entre los muchos carismas que el grupo atestiga y que lo hace en ciertos aspectos atractivo para los jóvenes está el hecho que se respira un aire de verdad y autenticidad, de verdadera fe y un profundo y auténtico amor por la Iglesia. De facto, a menudo en el grupo nos hemos preguntado: ¿por qué seguir en la Iglesia si encontramos tantas dificultades, si nos cuesta ser acogidos tal como somos? La respuesta que muchos dan es simple, sencilla. Nosotros amamos a la Iglesia, la consideramos como nuestra casa, estamos bautizados y esto es suficiente para decir que podemos quedarnos sin pedir permiso a nadie. Esto me parece que es un hermoso testimonio de amor a la Iglesia. Otro paso fundamental fue la creación del grupo de las familias En Camino, formado por padres católicos con hijos LGBT. El grupo nació en 2019 tras un encuentro del cardenal Zuppi, nuestro cardenal, con los chicos del grupo En Camino. En esta ocasión el cardenal expresó el deseo de construir una iglesia que tuviera cada vez más el rostro de una familia en la que todos fueran acogidos no por concesión, sino por ser personas con dignidad de hijos y de hijas. 3 parejas de padres se sintieron especialmente tocados por este deseo del cardenal y manifestaron entonces su voluntad de reunirse para compartir sus experiencias y entender cómo podían encontrar su lugar dentro de la Iglesia. Para muchísimas parejas, el coming out de un hijo es un momento de crisis. Se pone en duda el esquema fundamental que prevé que un hijo o hija tarde o temprano se case y forme su propia familia. Se pone en duda la imagen de familia y sobre todo el deseo que habita el corazón de muchísimos padres: convertirse en abuelos y cuidar a los nietos. Además, surgen 1000 preguntas sobre el futuro de los hijos. ¿Serán aceptados con su orientación sexual? ¿Podrán tener una vida normal? ¿Sufrirán discriminación? Es interesante que todas esas preguntas afectan varios ámbitos de la vida de la pareja. Primero, la relación interpersonal de los padres. A menudo se cuestionan si hay alguna culpa por parte de alguno de los dos. La relación con la Iglesia y con la comunidad cristiana de referencia. Se sientan incómodos frente a los demás, se sientan juzgados y no comprendidos. Y en fin, la relación con Dios. Surgen muchas preguntas. ¿Hay algo malo en mi hijo o mi hija? ¿Cómo puede Dios haber creado a alguien equivocado? Creo que el coming out dentro de una familia es un verdadero punto de inflexión que no deja indiferente ni a los padres ni al contexto familiar en su totalidad. Estas parejas que empezaron a asistir a los encuentros del grupo han experimentado un ambiente acogedor y de compartir. Han experimentado que no están solos, que no están en un callejón sin salida. A menudo dicen que quieren mantener con una mano a sus hijos y con la otra la Iglesia. Se sienten muy involucrados en dar testimonio de que estos caminos son posibles. El esquema de los encuentros es muy similar al de los jóvenes. Seguimos los mismos criterios para vivir momentos de reflexión en torno a la palabra de Dios,
Por turnos, las parejas de padres proponen una breve reflexión sobre el Evangelio del domingo siguiente y comparten algunas preguntas que servirán para animar el diálogo y la reflexión. Actualmente, el grupo de familia en camino cuenta con 15 parejas de Bolonia. A través de boca a boca, otras parejas pueden unirse. 2 conclusiones. La primera, a nivel personal. El encuentro con la pastoral LGBT me ha enriquecido muchísimo. El contacto con la vida del prójimo es para todos nosotros, sacerdotes y agentes pastorales, una riqueza increíble. Es fuente de asombro contemplar cómo Dios actúa en la vida de sus hijos y de hijas. Todo personalmente suscita gratitud y maravilla. De estos hermanos y hermanas siempre recibo el testimonio de una fe auténtica y pura. Son sinceramente creyentes, aman al Señor y a la Iglesia. Se trata de un amor a menudo puesto a prueba, sin embargo es tenaz y auténtico. Una conclusión a nivel pastoral. Creo que la pastoral con las personas LGBT nos permite redescubrir la Iglesia como una familia. Podría ocurrir que las dinámicas eclesiales no sean respetuosas ni acogedoras, pero la pastoral LGBT nos propone mirar al próximo con la mirada de los padres, que a pesar de las dificultades continúan amando a sus hijos e hijas tal como son, conscientes que todos somos criaturas amadas y bendecidas por Dios Padre. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora podemos abrir el turno de preguntas. Ruego que sean pues concretas y a ser posible pues comentando a quién van dirigidas, ¿vale? César, me permito hacer una aclaración, porque quizás algunos se han preguntado qué entra Bolonia en todo esto. Es que nos faltó explicar al comienzo. Yo soy sacerdote de la diócesis de Tenerife, pero en estos momentos me encuentro, después de terminar mis estudios, haciendo una experiencia pastoral práctica con la autorización de un obispo de Tenerife en la diócesis de Bolonia. O sea, yo soy parte del equipo de trabajo de don Gabriele en la delegación de familia. Por eso, cuando se nos planteó este encuentro, yo le dije a Javier Castillo, que fue el contacto, a quien agradecemos la invitación, que sería interesante no solo venir, sino presentar también una experiencia concreta, ¿vale? Por si alguno se lo preguntaba. Okay. Muy bien, gracias. Pues abrimos el turno de preguntas. Sí. Cristóbal, no sé si en el curso de tus estudios, investigaciones o en la práctica pastoral también te has topado en algún momento con el tema de las terapias, las mal llamadas terapias de conversión. Lo digo porque esto se está ofreciendo, parece, también a personas LGTB en ámbitos supuestamente católicos, y a veces, al menos en España, se dice con la bendición o el apoyo de algunos obispos. ¿No se puede decir alguna palabra sobre esto? Sí, recordar que las terapias de reconversión o terapias reparativas están desautorizadas a nivel internacional por la comunidad científica, punto 1, desaconsejadas y parece que prohibidas, pero no hay un documento oficial, por la Santa Sede, en un documento en el 2019, creo recordar, privado a ciertas diócesis españolas. Y lo que sí puedo decir desde mi experiencia personal en el acompañamiento es que me he encontrado a varias personas que han sufrido estas terapias y, primero, no han conseguido el objetivo que buscaban, porque no se puede curar lo que no es una enfermedad, básicamente. Y en segundo lugar, deja una impronta difícil de superar en el interior de la persona. ¿En qué sentido? Estas terapias se nutren del alimento del autoodio. Tú no sirves, tú no vales, tú no eres capaz, tú tienes que llegar a la normalidad heterosexual, y esto mina la autoestima de la persona. Lo que sí me he encontrado en el ejercicio del acompañamiento, y puedo testimoniar, es que continuamente trabajamos, pero continuamente tornamos al punto cero, porque esta herida, por decirlo de alguna manera, permanece en la persona.
de manera fuerte. Gracias. Padre Gabriele, fueron las palabras del Papa Francisco un avance tremendo en este mundo de concebir la homo igual que la hetero. Me pregunto, ¿el vademecum dentro de la moral de los pecados avanza, aunque sea mínimamente, para evitar en estas personas el peso del pecado? Creo que hay sentido de pecado si hay la idea que he herido de alguna forma a Dios. Si no, no hay sentido de pecado. Las personas que yo conozco no tienen sentido de procurar una herida a Dios, de ofender a Dios, porque se sienten amados de Dios, tal como son. El problema fundamental es que si una persona, que Dios no puede haber creado a alguien equivocado. Entonces creo que las personas LGBT pueden pecar, todo el mundo puede pecar, pero el hecho de ser homosexual no es un pecado. Claro es que todos nosotros podemos pecar, pero no es el hecho de ser homosexual el pecado. No sé si he preguntado. En esto, ¿cree que puede haber una evolución sobre este aspecto en el catecismo de la Iglesia Católica, que ahora mismo, que ahora mismo dice bien claro que la homosexualidad en sí no es un pecado, pero sí siempre distingue la sensibilidad del acto, y entonces ahora está como muy tajante? ¿Cree que eso puede evolucionar? Sí, yo te respondo. Recordemos, lección básica número 1 de clase de teología, las fuentes de la revelación, que son para nosotros católicos la escritura y la tradición. La tradición no como algo estático, sino como algo que se desarrolla en el tiempo. Por ejemplo, la postura de la Iglesia frente a la esclavitud no era la misma hace 120 años, 130 años, que la que es hoy. Incluso hoy se condena lo que hace 150 años se justificaba. A nivel de teología moral hay una evolución. En los estudios de teología moral yo he encontrado un nuevo paradigma, sobre todo impulsado a raíz de la reflexión de Amoris Laetitia, donde se hace una distinción entre lo que es la moral objetiva, que es la norma, y la moral subjetiva, la respuesta que la persona da en conciencia a Dios. Y es en el campo de la moral subjetiva donde entra el acompañamiento. O sea, puede ser que una persona, nos dice Amoris Laetitia, se encuentre en una situación objetiva, entiéndase bien, objetiva de pecado, o sea, no está respondiendo a la norma, pero a sí misma se encuentre respondiendo a Dios, dando el pequeño paso que se le permite en la situación que está viviendo. Y esto es bastante importante de distinguir. No sé si respondo. Os quería preguntar si el Evangelio no alude en ningún momento a este tema. Todo esto es montaje fuera del Evangelio. Entonces, el tinglado este de ahí seleccionando gente porque sea rubia o morena, o sea mariquita o no sea, todo esto yo creo que había que llevarlo a un término más natural. Es decir, no hacer por ahí grupos de gente apartados. Yo no sé si históricamente la Iglesia ha participado en todo esto. No lo sé. Vosotros me podéis responder porque conocéis el tema. Gabriel, siéntete libre. Yo digo por la lengua, cuando quieras intervenir, las preguntas se van a dirigir a los dos. Para empezar, lo que entendemos hoy por homosexualidad, yo no lo he profundizado, pero lo que entendemos hoy por homosexualidad tiene una historia breve.
nace en la segunda mitad del siglo XIX en Alemania, de la mano del nacimiento de la psicología y de la sexología como ciencia. O sea, no es lo mismo lo que entendemos hoy por homosexualidad como variante minoritaria de la expresión de la sexualidad humana, que lo que se entendía en la Edad Media, cuando se condenaba la sodomía. Y esto es muy importante también de aclarar. Por tanto, la Iglesia, en este breve periodo de tiempo, que al final en la historia de 150 años no es nada, está también dando sus pasos de evolución, quiero pensar. Y están mirando cada vez más a la persona concreta y a su historia concreta para dar una respuesta acertada a nivel pastoral. Lo que hemos presentado de la Diócesis de Bolonia es una respuesta encarnada, una respuesta real, que parte de una reflexión eclesial, en la que el obispo le dice al delegado de familia: quiero que esto se acompañe desde la delegación de familias de la diócesis. Pero perdona, pero ya tenéis grupos, ya tenéis algo. Sí. Que ya en España, algo que aparta, algo que no es que estoy en el grupo tal, y yo que soy normal, sí. ¿Por qué tengo que estar etiquetado como tal cual? Evidentemente la existencia de los grupos, quiero pensar que es momentánea, que llegará el día en el que su necesidad no sea tal. ¿Por qué? Porque viven de manera integrada dentro de la comunidad eclesial. Este es el objetivo hacia el que tendemos. O sea, cristianos bautizados donde todos forman parte de la misma comunidad. Basta. Tristemente, mientras eso llega, son necesarios todavía, porque son los únicos espacios a veces seguros donde la persona puede responder a sí misma y a Dios en conciencia, sin ir con miedo. O sea, quizás los que no lo vivimos no sabemos lo que es ir a un espacio eclesial con miedo a que me ataquen, a que me citen una homilía, a que el cura se la prenda conmigo, a que la persona de tal o cual movimiento me diga alguna cosa. O sea, son espacios seguros en ese sentido, que de momento son necesarios, pero también yo espero que llegará el día en el que no sirvan ya, porque hemos llegado a una madurez comunitaria que nos permite vivir en otro sentido. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Es que me refería a que, por ejemplo, en la cultura clásica, la homosexualidad no intervenía para que fuera un prohombre, fuera un político, fuera un militar, Y yo creo que esto es un montaje algo moderno. Y sobre todo cuando el Evangelio no interviene en absoluto. Que yo creo que no hay nada en el Evangelio que aluda al tema. Evidentemente. Para Jesucristo este tema no es especial, no es nada. Sobre todo porque si aceptamos que es algo que nace hace 150 años como lo conocemos hoy, y el Evangelio fue escrito hace más de 150 años, es imposible que hable la escritura de este tema. Como no habla de los tantos temas, no es un vademecum la escritura, para que lo piensen, donde están todos los temas representados. Puede ser que temas no se citen en la escritura y que no por ello sean importantes para el desarrollo de la vida humana. Bueno, solo por un cambiamiento de la cuestión anterior, unas personas en hombres en infancia me planteaban, unas personas homosexuales me planteaban, vale, hoy lo único que nos dice la Iglesia es, vale, sí, si os aceptamos, tenéis derecho de existir, pero pues enseguida lanzar el catecismo de la Iglesia Católica y podéis serlo, pero viviendo en castidad. Entonces estas personas dicen, vale, pero no tengo vocación de celibato, por ejemplo, no siento una llamada al celibato. Entonces, ¿cómo se puede enfocar esta dificultad real que hay ahora mismo? Lo primero que me viene a decirte es que el catecismo, perdón por la mezcla el catecismo no es palabra de Dios, y el catecismo cambia. O sea, de hecho hemos visto como recientemente, hace unos años, la pena de muerte ha sido cambiada en el catecismo. Los números 2357 y 59 están ubicados en un contexto, que son las ofensas contra la castidad, que a mí personalmente como teólogo me parece ofensivo, porque están al lado las personas homosexuales de la prostitución y la masturbación. Por tanto, no se trata solo de la modificación, sino de la reubicación en el contexto del catecismo. Pero ya eso es opinión personal de Cristóbal Rodríguez. Hay una confusión en los números 2357 y 59 de los términos castidad y celibato. La castidad estamos llamados a vivirla todos los bautizados, que es la orientación del afecto del corazón en aras
a vivir en plenitud el proyecto del reino de Dios, por decirlo brevemente. A eso estamos llamados todos los bautizados. También las personas LGTB están llamados a su forma y a su manera a vivir la castidad, no el celibato impuesto. El Catecismo de la Iglesia Católica ha sido promulgado en 1992 y es magisterio de la Iglesia Católica. Pero desde entonces el magisterio también ha ido caminando y reflexionando. Hemos citado algunos documentos que son esenciales para esta reflexión. Uno es Amoris Laetitia. Otro es Christus Vivit y el Sínodo de los Jóvenes. Yo invito a atender al magisterio de Francisco. Y aunque no es magisterio papal, sino pertenece a las indicaciones de un dicasterio romano, tenemos también Fiducia Supplicans, donde se habla de la bendición de parejas del mismo sexo. El Papa Francisco también en una entrevista a los jesuitas de Hungría en el 2021 hablaba del acompañamiento de parejas LGBT. Y en Italia, en la diócesis de Bolonia en concreto, hay un grupo de parejas LGBT. Hay varias experiencias de acompañamiento de parejas LGBT. Como dice el Papa, ha repetido a raíz de Fiducia Supplicans, y como dice Fiducia Supplicans en el Dicasterio de Doctrina de la Fe, no se trata de legitimar, se trata de acompañar, se trata de estar al lado de las personas y hacer caminos con las personas, punto. Sí, puedes ir tú. Quiero añadir una pequeña cosa. Yo soy también párroco. Sí, yo miro a la gente que participa en mi iglesia y me pongo la pregunta, ¿cómo se puede poner la pregunta un párroco? Mi gente, ¿vive la castidad? Creo que, no sé qué decir, porque creo que si la pregunta la pongo a la gente normal, por ejemplo, una pareja de un joven o una joven, los otros jóvenes, me pregunto, ¿quién vive la castidad? Entonces creo que no nos debemos centrar en las minoridades. Las personas LGBT son una minoridad de personas. Entonces creo que es una cuestión de justicia también. Si un tema vale para todos, no solo para algunas personas. Sí. ¿Podría usted aclararme lo que usted entiende por moral objetiva o conciencia objetiva? Moral objetiva entendemos en teología moral como la norma, el ideal moral hacia que todos caminamos, pero es ideal, o sea, es meta, para entenderlo, no es inicio. Es subjetiva, pues. No, en la teología moral el ideal moral es hacia el que tendemos, o sea, la norma moral es vivir de esta determinada manera, pero mientras llego a la vivencia del ideal moral hay un proceso evolutivo. La categoría proceso es fundamental, porque nos habla de etapas, y en las etapas hay una gradualidad. Yo puedo vivir una parte de ese ideal moral, pero no el ideal al 100%. Para ello es importante escuchar las historias personales de vida de las personas y ayudar a que las personas en la situación concreta respondan a Dios en conciencia. Es la reflexión que nos hace Amoris Laetitia. No es lo que yo entiendo, Yo estoy exponiendo lo que contiene Amoris Laetitia. Por tanto, para entenderlo también hay que ir a la exhortación apostólica. Quien no la conozca, invito, es una lectura bastante recomendable. ¿Sí? Quería preguntarle si a mí me da la impresión de que en muchos momentos la moral se une o se casi identifica con la genitalidad. Entonces, si no hay genitalidad, ahí parece como una pareja moral. Y si hay genitalidad, ya eso te influye. No sé si es verdad esto que estoy diciendo o no. Me gustaría que me hagan. Sí, le digo brevemente. El problema de fondo, a nivel de teología moral, y estoy metiéndome en un campo que no es el mío, porque soy de teología espiritual. El problema de fondo a nivel de teología moral no es necesariamente con la homosexualidad, es con la vivencia de la sexualidad. Y ahí tenemos que dar un paso como comunidad cristiana grande. En la Gaudium et Spes, que ya he oído un poco, en el número 49, creo recordar, se habla de la índole sexual humana, ¿sí? De la manera
humana de ejercer la sexualidad. Nosotros no somos animales. La sexualidad tiene una dimensión simbólica y significativa para el ser humano porque es comunicación real. Por tanto, el ser humano vive la sexualidad de una manera distinta a la que lo viven el resto de las especies animales. Punto 1. Creo que ha habido una fijación, por usar un término leve, una fijación con la moral sexual. Hay un teólogo italiano, Andrea Grillo, que dice que esta fijación con la sexualidad y con los pecados de índole sexual tienen que ver con una evolución histórica de la gestión del poder en la Iglesia. Que cuando la Iglesia perdió el poder temporal, o sea, la supresión de los estados pontificios, el único poder que le queda es a nivel moral y sobre las conciencias. Y por eso, en la segunda mitad del siglo XX, sobre todo en adelante, a veces nos hemos fijado tanto en algunos discursos de moral sexual y no de moral social, porque no escuchamos ardientemente criticar a los empresarios que extorsionan a sus empleados o no les pagan lo debido. No sé si respondo. Al tema de la parte de genitalidad no te responde. ¿Qué quieres saber en concreto? Porque no soy médico. Porque me parece que mientras que hay una serie de manifestaciones afectivas, sexuales, porque sexuales son muy amplios, el tema es muy amplio. Y de principio no tendría por qué ser ningún problema. Ni homosexual ni heterosexual. No tendría que ser un problema. Pero cuando aparece el tema genital, sí parece que hay un problema. Sea homosexual o sea heterosexual. Y esa es mi pregunta. ¿Es hasta ahí donde aparece el problema? ¿O es que yo me estoy inventando eso? Creo que ahora la entendí. Disculpen. La pregunta es, le respondo con una pregunta. La pregunta es, ¿podemos responder en un acto de donación pleno al otro negando una parte de nosotros mismos? Como puede ser la expresión física. Expresión física entendida en su amplio espectro. No solo del acto genital sexual, sino también las muestras de afecto, las caricias, el tacto. ¿Podemos responder plenamente siendo nosotros mismos al otro en un acto de donación y entrega negando una parte de nosotros mismos? A mí me viene espontáneamente decir que no podemos, porque es parte de nosotros mismos. Por tanto, cuando nos damos al otro, nos damos del todo. Cuando nos manifestamos al otro, también con esta parte de nosotros. Pero sí reconozco que en ese sentido tenemos una dificultad. Y remito a lo que dije antes sobre la AWTP 49 y la sexualidad humana. Es ahí donde está el problema. En una reflexión más amplia sobre qué significa la sexualidad para el ser humano. ¿Bien? ¿Alguna pregunta más? Última pregunta. Pero ya tengo donde ya acabamos. Sí, espera, damos paso a él que no hay ninguna. Yo quisiera hacer una preguntilla. Es que yo en estas charlas o en este tipo de conversación, muchas veces se trata el tema de las personas LGBT, muchas veces a partir del punto de la negatividad, de la reconstrucción, de que esa persona no se siente integrada, que justamente lo que usted comenta en los elementos de acompañamiento de las personas LGBT, ¿no? Negatividad, reconstrucción, resiliencia. Pero ya cuando se parte del punto de la persona LGBT que ya se siente integrada, que ya se ha asumido como persona LGBT, que ya se entiende como persona LGBT, pero que quiere vivir una vida cristiana, pero sabe que hay percausos, hay caminos que a veces son complicados. ¿Cómo se hace esa integración de verdad? O sea, por ejemplo, una persona que se siente LGBT, pero tiene una pareja y sabe que, por ejemplo, como va el catecismo de la Iglesia Católica hoy, no podría tener una relación de tan pareja como tal. No se podría casar, no digas. Exactamente, o sea, pero no ese punto como tal, sino, por ejemplo, la relación sexual como tal ya no
no se equipara a la relación sexual heteroafectiva. Entonces, ¿cómo se hace esa integración? No a partir del punto de la negatividad, sino que del punto de la persona que ya se siente realmente integrada, pero que quiere hacer más parte. Creo que te he entendido. Lo único que aquí, por falta de tiempo, no llegué a algunos puntos. Es decir, ¿por qué es importante el discernimiento y el acompañamiento? Para tener personas integradas, para tener personas que se quieren a sí mismas, que se aceptan a sí mismas con todas las partes de sí y que descubren su potencialidad y sus dones. Y ahí está la clave. O sea, el creyente LGBT adulto que se descubre como hijo o hija amada de Dios, descubre que hay unos dones dentro de sí de poner al servicio de la comunidad. Y desde ahí se produce la integración. Lo único que tristemente tenemos que partir de la negatividad, porque en algunos ambientes eclesiales todavía estas premisas básicas no son aceptadas por todos y siguen creando rechazo a ciertas personas. Pero evidentemente el punto es en el descubrimiento de los propios dones. Yo estoy convencido que una persona LGBT tiene dones que aportar que no puede aportar otra persona heterosexual. ¿Por qué? Porque una persona LGBT, por aquello que ha vivido, por el camino que ha transitado, siempre ha tenido que enfrentarse de alguna manera a un conocimiento y una lectura exhaustiva de sí mismo y de sus dinamismos internos. Esta capacidad de interiorización, de conocimiento de sí, de proceso, de conocimiento de los procesos, es un don precioso de poner al servicio de la comunidad. No sé si te respondo en clave positiva. Vale. No, yo un comentario de última. Si la Iglesia relajara el sexto mandamiento, ¿no echaría una mano en todo esto? Yo no sé si se trata de poner relajar. Yo creo que se trata de ayudar a los cristianos a descubrir el sentido de los mandamientos, de las normas, de los medios, y no a confundir los medios con los fines. El fin para el que hemos sido creados, nuestro principio y fundamento, es amar y servir a Dios nuestro Señor, dirá San Ignacio. Por tanto, hacia ahí se tienen que dirigir todos nuestros impulsos y todos nuestros esfuerzos. Gracias, creo que terminamos. Pues muchísimas gracias por vuestra implicación en el tema y vuestra visita aquí, y a todos los asistentes. Muy buenas noches.